Buenos días. Hoy día vamos a conversar sobre el tema de las barreras peatonales, pero antes de ello quiero mostrarles una transparencia, un slide de las mejoras ambientales que están haciendo en Estados Unidos para recuperar el uso de las calles para los peatones. Esto era inusual 10 o 15 años atrás, de que dejaran al negocio de la calle, digamos, ampliarse a la vereda, e incluso a los lugares de estacionamiento. Las mesas de la izquierda eran lugares de estacionamiento previamente. Entonces, de esta forma mejoran el área, de hecho aumenta el número de peatones, y una de las preocupaciones importantes en Estados Unidos es que aumenta el valor y la rentabilidad de las propiedades comerciales de este frente. Pero de esta forma se va mejorando el ambiente, hay más peatones, hay menos vehículos porque se reduce el estacionamiento, y por lo tanto también se mejora la seguridad de tránsito. Ahora, las carpas estas de rojo son un obstáculo lateral desde el punto de vista de los vehículos, por lo tanto también va a disminuir la velocidad. Entonces todos ganan y queda una ciudad más amable. Bien, ahora vamos a los que nos convocan. Que pareciera que no está. Bien, aquí estamos. Las barreras. Hemos venido analizando la zona libre al costado de la calzada y a partir de ella hemos visto que esta zona es importante para la seguridad de tránsito porque buena parte de los accidentes fatales ocurren por vehículos que se salen de la calzada. Ahora, en la lista ordenada que vimos previamente, la primera medida es remover el obstáculo. Esta es la penúltima medida, o sea, una vez que lo hemos removido, o si no lo podemos trasladar, o podemos hacer que el obstáculo sea atravesable. Si nada de eso es posible, por ejemplo, porque hay un poste de señal muy grueso, o hay un poste de iluminación, o la pendiente es tan elevada que un vehículo que caiga puede caer un río, por ejemplo. En esos casos necesitamos barreras. Ahora, hay clasificaciones de las barreras, pero todas cumplen esto. Evitan que un vehículo que va por la pista y se sale impacte a un objeto fijo o a una característica del terreno que sea más complicada que la barrera misma. De nuevo, el punto, ya lo hemos mencionado otras veces, es que cuando se introduce una mejora específica de seguridad de tránsito, estas crean otro tipo de accidente. Por ejemplo, un vehículo puede golpear una barrera, volver a la pista y chocar contra un vehículo que vaya en la segunda pista de circulación, por ejemplo. Por lo tanto, hay que usar los criterios de instalación. Ahora, en Estados Unidos tienen una serie de pruebas. Se supone que cada barrera no está solamente asociada a un diseño teórico, sino está sometida a pruebas de terreno, en que en una superficie se instala la barrera y es impactada por vehículos en un ángulo definido,
por ejemplo, 15 grados, porque en la práctica los vehículos no chocan perpendicularmente contra la barrera, y un vehículo de un peso determinado, que para cada barrera es distinto. Pero hay requerimientos de rendimiento. Ahora, en los países que no tenemos los presupuestos para hacer estas pruebas, lo que podemos hacer es buscar las especificaciones de construcción de barreras, por ejemplo, el estado de California, y usar esas, digamos, porque sabemos que esas barreras han sido probadas. Ahora, criterios de instalación. Por supuesto, la barrera tiene que instalarse solamente si reduce la posibilidad de un accidente. Ahora, ¿a qué obstáculos nos interesan? Pueden ser detalles del terreno que no pueden atravesarse, o objetos que pueden ser hechos por el hombre, como una entrada y salida de una canalización de un canal bajo la carretera, o árboles, etc. Estas condiciones de la carretera en Estados Unidos significan el 30% de los fallecidos. Por lo tanto, nos interesa, desde el punto de vista de la seguridad de tránsito, toda el área lateral de la carretera, incluyéndola para analizarla e incluso poner barreras. Aquí estamos hablando de la pendiente lateral, en la cual la carretera baja en una determinada pendiente, en que en 0,3, un poco más de 0,3 de pendiente, o 1 a 3, perdón, 1 a 3, o sea, 0,33 de pendiente, ya se necesita una barrera. Aquí, en la zona que no está achurada, no se necesita en principio barrera. Y, a ver, el 1,3 es la zona que es recuperable. Vale decir, si el vehículo se sale y tiene el ancho apropiado después de la calzada, el vehículo va a poder recuperarse y va a poder volver a la calzada. Si es más que eso, vamos a tener un problema. Y por lo tanto necesitamos una barrera, que son estos casos acá. O sea, 1 a 2 es una pendiente muy importante, por ejemplo. Ahora, en esta zona no achurada, no necesitaríamos en principio la barrera, pero hay que usar los otros criterios. El criterio de la pendiente lateral es uno, el otro es que son los obstáculos. Y por supuesto el obstáculo lo tenemos que probar en el orden que se ha dicho, o sea, lo primero es suprimirlo, lo segundo trasladarlo. Por ejemplo, una línea de postes que no sean de alumbrado de energía eléctrica no debería ir al costado del camino, deberían ir al costado, en el borde de la línea de propiedad, o sea, lo más lejos posible del camino. Ahora, aquí están las pendientes en los cuales se dice, se habla de la pendiente, la altura y la pendiente, digamos. Ahora, en Estados Unidos se han hecho evaluaciones económicas de estos temas y por lo tanto, mientras mayor sea el tráfico, se espera que una mayor cantidad de vehículos salgan de la calzada, por lo tanto, se justifica una barrera, por ejemplo, de 1.500 a 3.000 vehículos hora. Se necesita una barrera en estas condiciones, y a 4.000 se necesitan en estas condiciones. O sea, perdón, a 400
si tenemos una altura de 25 metros, se necesita barrera. En todos los otros niveles de flujos se necesita una barrera antes de eso. Y aquí estamos de nuevo en la pendiente. En la altura de la pendiente entre la carretera y el terreno. Aquí hay un caso también para 90 kilómetros por hora. También tiene el tráfico diario por hora. Y aquí estamos en 3,6 de alto. Aquí estamos en 4,6, o sea, va aumentando. Y aquí estamos en 9 metros. Entonces, en 9 metros seguramente vamos a tener una necesidad de barrera casi siempre. Ahora, hay otros obstáculos. Por ejemplo, los pasos elevados tienen habitualmente en una carretera de doble calzada, tienen un pilar al medio, tienen pilar al lado. Después están las rocas, los canales, etc. Están, por supuesto, los soportes de señales y de luminarias que vimos en el capítulo previo, que deberían ser del tipo que se rompan al ser impactados por un vehículo para disminuir las lesiones. Árboles tienen que ser una decisión basada en circunstancias específicas. Ahora, la mayor parte de los trabajos en caminos son rehabilitación de caminos existentes. Ya hay una red vial relevante en Chile y por lo tanto nuevos tramos son muy inusuales. Y eso significa que tenemos información de accidentes en las estadísticas que recopila la policía y podemos revisar la zona. Por ejemplo, los árboles se pueden mirar, incluso si no hay base de datos de accidente, al caminar por el área se pueden ver qué árboles han recibido impacto en los últimos años por los daños en la corteza. Y igual postes, cuando se reemplaza un poste queda alguna huella de la excavación. Y por lo tanto se puede, a pesar de que no hayan base de datos, se puede revisar el área. Ahora, por supuesto, la barrera tiene que depender del tipo de vehículo. Si hay un gran porcentaje de vehículos, necesitamos una barrera más, de vehículos pesados, perdón, necesitamos una barrera más resistente. Geometría adversa, como curvas demasiado cerradas, etc. Bueno, existe un estándar en Estados Unidos de barreras laterales y la primera categoría son flexibles, semiflexibles o rígidas, dependiendo de cuánto se deflectan en impacto, vale decir, cuántos metros entra el vehículo en la zona que en realidad no debería entrar. Por supuesto, una barrera de hormigón es la más rígida. Los sistemas flexibles son cables de tres cables y las barreras que están acá de acero. Los sistemas semirrígidos son los perfiles rectangulares, barreras con postes bien anclados. Estas barreras que están acá, que dice poste débil, se refiere a que los postes que sostienen la barrera están simplemente hincados en el suelo. Aquí hay un caso en la cual estamos hablando de un puente, una baranda de puente. La baranda de puente se considera una barrera rígida. Entramos con, por ejemplo, una barrera, en este caso de acero. Tiene que haber un final especial, que después lo vamos a ver.
Aquí están las transiciones, los postes, se amarra a la baranda, digamos, y sale de la misma forma. Bueno, los sistemas rígidos ya los dijimos, son las barreras de concreto y las paredes de muros de piedra. Los sistemas de cable, puestos en postes débiles, han sido probados muy exitosamente. En Suecia se usan incluso en el centro de la calzada. Por supuesto tienen una deflexión mayor, vale decir, el vehículo al impactar una barrera de cable va a avanzar significativamente hacia la zona detrás del cable y puede avanzar 2 o 3 metros. Por lo tanto, una barrera de cable que se pone adyacente a un árbol, por ejemplo, en realidad no es ninguna protección. La barrera va a llegar hasta el árbol. Aquí está la figura del caso. Los postes verticales desaparecen ante impacto, no interesa que provean por sí mismos resistencia mecánica, más bien la barrera provee resistencia mecánica por estar tensada y anclada en los extremos, en el suelo, digamos. Pero una barrera sí tiene una significativa deflexión. Eso viene siendo guayas, profe. Ahora vamos a ver las barreras de postes. Aquí están las de perfil W que se usan intensivamente en Chile. Estas barreras tienen menos deflexión que la barrera de cables, pero a pesar de que se ven muy rígidas, tienen bastante deflexión igual. O sea, pueden avanzar 1,5 metros hacia la zona que, entre comillas, está protegida por la barrera. Y de repente uno ve muchas veces en que el obstáculo está demasiado cerca de la barrera y de nuevo no va a proteger. Ahora hay una característica que quiero hacer énfasis, son en los postes mismos. Como he dicho varias veces, los objetos que uno introduce por seguridad de tránsito tienen la característica de reducir algún tipo de accidentes y aumentar la gravedad de otros. Por ejemplo, un usuario en una motocicleta que se cae y golpea contra el poste seguramente va a tener lesiones muy graves o va a morir en el sitio mismo. Profesor, Aquí una hay un pregunta. juicio de valor, entonces un balance entre los accidentes que estamos evitando de vehículos y los accidentes que pueden aumentar su gravedad, como en motocicletas. Profe, ¿me escucha? Bueno, este es el caso de una prueba de choque. Esto es una barrera doble de alto y se miden las deflexiones si son máximas y se mide si el vehículo vuelve en forma muy violenta a la calzada, porque no nos sirve mucho una barrera si el vehículo la impacta y es redirigido muy rápido hacia la calzada y se cruza 2 o 3 pistas, digamos, porque seguramente va a ser chocado por los otros vehículos. Profe. Aquí hay otra barrera de poste débil. Después vamos a hablar de por qué el comienzo es curvo. Aquí hay una barrera de un nivel de rigidez bastante más elevado. Esa misma es una barrera de poste duro, poste bien anclado, digamos. Se supone que este poste no está hincado en el terreno, sino que tiene un anclaje más duro, o está apennado a una superficie de hormigón o tiene base de hormigón. Ahora, aquí hay un detalle que se nota poco desafortunadamente. Aquí se ve el poste y tiene esta superficie, o sea, la barrera está lejos del poste. La razón de eso es que cuando un vehículo impacta a la barrera, puede chocar las ruedas contra el poste y darse vuelta. Profesor. Entonces, este separador hace que la barrera esté más lejos del poste
y por lo tanto no hay riesgo de que se enganche una rueda en los postes, ¿no? Ahora, también se puede hacer, la figura no es muy buena, pero también se pueden hacer barreras que son un perfil de acero, que por sí mismo provee la resistencia y se cubre en madera, habitualmente en una sección de tronco. Y esto se usa en los parques nacionales para mejorar la presentación, digamos, que no parezca una barrera de acero en un lugar en que se supone que nos interesa la naturaleza. Profesor, ¿me escucha? También existen las barreras de hormigón. Profesor, Esta es una barrera muy alta, es más alta que el automóvil, digamos, por lo tanto seguramente está diseñada para atajar camiones y buses. Los camiones y buses con las barreras anteriores tienen el problema que fácilmente se pueden dar vuelta por el elevado centro de gravedad del vehículo. Habitualmente el centro de gravedad de un camión o de un bus está más arriba de la barrera. Por lo tanto, existe una fuerte tendencia a darse vuelta. Es decir, cuando se esperan vehículos pesados, hay que invertir más y poner una barrera que no fuerce el vehículo pesado a volcarse. Ahora está en una curva, entonces se ponen elementos reflectantes para guiar a los vehículos y que existe una curva realmente y no pasen derecho. Hay que acordarse que diseñamos no para la persona normal, sino para el error. El error es parte consustancial del diseño de caminos, tiene que ser considerado por el diseñador, y por eso los puentes le ponemos baranda, digamos, porque alguien puede acercarse al borde del puente y caer al agua. Tal vez va ebrio, pero la baranda protege al irresponsable y al responsable. Así que las barreras tienen que poder proteger a todos independiente de su estado etílico, por ejemplo, porque sabemos que un porcentaje de los conductores han consumido alcohol. Por lo tanto, estos elementos reflectantes son muy importantes para haya una buena percepción de que el camino tiene una curva, en este caso una curva bastante cerrada. Aquí hay otra barrera que ya tiene una barrera de hormigón y una barrera W de acero encima. O sea, subieron bastante más la barrera y por lo tanto seguramente el centro de gravedad de un vehículo incluso pesado va a estar debajo de la barrera. Bueno, un tema importante es que hay transiciones, o sea, cambiamos de una tipología de barrera a otra. Por ejemplo, cambiamos de una barrera de acero, de perfil de acero, a una baranda de puente. Y eso significa que cambiamos desde una barrera que tiene deflexión a una que está diseñada para no tener deflexión. Aquí están las deflexiones máximas de la barrera acero de W. Las primeras son barreras simples. Aquí están el vehículo de diseño, un vehículo de 2 toneladas a 97 kilómetros por hora. El espaciado de los postes, el ángulo de impacto, y aquí tenemos la deflexión máxima. ¿me Ahora, escucha? al poner la barrera doble, la deflexión cambia, pero menos de lo que uno esperara. Por ejemplo, el primero, que es una barrera W simple, en un ángulo de impacto de 15 grados, se va a tener 59 centímetros de deflexión. Pero si es doble, que está acá, va a tener 358 milímetros, o sea, 35 centímetros. Vale decir, no se baja a la mitad exactamente. Y esto significa que la barrera ha sido probada en todas estas condiciones
y si uno se mira en cada caso se destruye un auto, digamos, así que estas no son pruebas baratas, digamos. Ahora, también el ingeniero tiene que considerar los costos durante el ciclo de vida de la barrera. Obviamente hay barreras que son más caras de reemplazar. Por ejemplo, una barrera W tiene que reemplazarse los segmentos afectados, digamos. En una barrera de hormigón seguramente no va a haber ese problema. Y también hay que hacer mantenimiento, o sea, hay que revisarla. Entonces, todos esos aspectos se consideran, digamos. Y por supuesto, hay que considerar la experiencia de campo, digamos. Por ejemplo, que la barrera funcione bien y no requiera una cantidad extraordinaria de mantenimiento. Por ejemplo, una barrera de cable, habitualmente los cables no fallan y los postes son baratos de sacar y de poner los postes nuevos, digamos. Las recomendaciones de instalación dependen del tipo de barrera, por supuesto. Aquí están los offset, o sea, la cantidad de metros que deben estar libres detrás de la barrera. Las soleras no se recomiendan en carretera. O sea, un vehículo que impacta a una solera seguramente se va a dar vuelta. A veces se agregan para controlar el flujo de aguas, pero ciertamente son una mala idea. No deberían instalarse soleras. Bueno, aquí tenemos una barrera W que tiene, en este caso, 60 centímetros deseables después. Y también es la misma cuando hay un obstáculo, lo que mencionábamos recientemente, que si hay un poste, tenemos que considerar una distancia para que el vehículo, en todo caso, no choque con el poste, digamos, por la deflexión de la barrera. Aquí está un tema de que el vehículo va bajando y por la curva vertical la altura del parachoque queda más alta, digamos, cuando empieza la bajada. Es decir, la parte delantera del vehículo no baja rápidamente a la altura de la calzada, digamos. Y va a tener este efecto. Va a venir una determinada altura, va a aumentar en este caso, y va a bajar a la altura regular un poco después. Entonces hay que considerar de que en este tramo la altura del parachoques, si es que impacta la barrera, va a ser mayor. Aquí están los ejemplos de las pendientes y la trayectoria, digamos. Por lo tanto, en este caso, en esta zona de cambio de pendiente longitudinal de la calzada, seguramente no se trata de elevar la barrera, seguramente se va a poner una barrera doble. Ahora, la barrera puede no ser paralela a la calzada, vamos a verlo más adelante, que los extremos no se hacen paralelos, digamos. Aquí tenemos un caso de una pendiente de 1,6. Se supone que esta es la berma. La barrera tiene que tener 60 centímetros libres, con una pendiente todavía razonable, y después no debería haber una barrera. ¿Por qué? Porque la barrera va a quedar más abajo y se aumenta la probabilidad de que el vehículo cruce por sobre la barrera. Este es el caso de una barrera que se pone diagonalmente, al menos en un tramo. Este es el obstáculo del cual queremos protegernos. Y la importancia de tener la barrera así es que es más económica. ¿Por qué? Porque si la pusiéramos paralela, deberíamos llegar hasta acá, digamos.
y por lo tanto al ponerla hacia afuera, dada la trayectoria máxima que puedes terminar contra el obstáculo, se ahorran habitualmente bastantes metros. Aquí parece ser poco, pero en general se ahorra bastante. Bueno, están las fórmulas que se pueden ver después en detalle. Aquí está la relación en que la barrera se aleja de la calzada, 20:1, o sea, por cada 20 metros la barrera retrocede 1 metro. Y aquí está la distancia que debería tener ese tramo, según la velocidad de diseño. Y aquí está de nuevo a través de las velocidades de diseño. El final de la barrera también tiene esa misma propiedad, pero desde la otra calzada. Porque obviamente esta barrera, por este lado, van a ser los vehículos que vienen, el tráfico opuesto que viene acá. Y en los dos extremos tiene que tener un terminal apropiado que evite que un vehículo entre la barrera, se impacte en la barrera de frente, digamos. Aquí está el caso de la pendiente, la barrera llega hasta acá. Si hubiera sido paralela, debería haber llegado hasta acá aproximadamente. Y por lo tanto, hay un ahorro considerable y una leve disminución en el rendimiento, porque el ángulo de impacto en la barrera va a ser mayor. De nuevo, aquí está el ejemplo. Si queremos proteger esta área, si hiciéramos una barrera estrictamente paralela a la calzada, debería llegar hasta acá. Y si la hacemos con una pendiente hacia afuera, queda bastante más corta. Esta es una aproximación a un puente, dicho sea de paso. O sea, la zona negra que hay aquí es el pasamanos del puente. Este es un caso de doble poste. En este caso son los postes de un puente, los pilares de un puente en realidad, que puede ser un puente peatonal, digamos. Y ahí están las condiciones, digamos, sobre los cuales se protege. Bueno, están los cálculos de necesidad, etc. Aquí hay un borde que no es atravesable por su pendiente, digamos. Esta zona no es atravesable. Y por lo tanto, de nuevo, hay una zona, de hecho, recomiendan un largo de 135 metros en este caso. Después, después se pueden ver las fórmulas, de tal forma que el vehículo no caiga en esta zona en que hay una pendiente importante. También el caso de una barrera tangencial, en que queremos proteger este obstáculo fijo, que puede ser en la parte de arriba de un canal, por ejemplo, y ¿Me escucha? por supuesto la distancia va a ser menor. Ahora, como mencionábamos, estos son caminos antiguos, por lo tanto muchas veces para cumplir esta norma, que es más exigente que las anteriores, va a haber que hacer unas mejoras en los sistemas. Y eso significa que hay que considerar cómo aumentamos la rigidez, básicamente. Aquí está la lista de chequeo, etc. Por ejemplo, el terminal, entre el diseño anterior de la carretera y ahora que la estamos revisando, seguramente se han agregado al mercado terminales más eficientes.
Ahora, las barreras medias. Por supuesto, la barrera en el medio entre las dos calzadas son importantes, porque el choque de frente es, por supuesto, uno de los choques más graves posibles. Bueno, los mismos temas, el rendimiento, las barreras del medio. Algo que se usa bastante en Estados Unidos es no instalar una barrera al medio, sino proveer una distancia amplia en la mediana. Habitualmente en Estados Unidos, en áreas rurales, el derecho de vía, o sea, toda el área pública es bastante amplio, entonces pueden hacer este diseño. Y si la media tiene, por ejemplo, 16 metros, como señala aquí, habitualmente no se necesita una barrera, digamos. Y si tiene menos de 10 metros, hay que evaluar la necesidad de una barrera. Ahora, en ese caso es fácil porque como es terreno suelto, las huellas de los vehículos que se han salido de la calzada quedan, así que se puede analizar si las salidas en ese tramo son una distancia pequeña o son mayores. Bueno, las barreras son todas estas opciones, barrera de 3 cables, de 6, etc. Barreras W con poste débil, o sea, un poste simplemente hincado, perfil rectangular, barreras de poste firme, digamos. A ver, vamos a ver. Esta es la barrera de cable, que es la barrera más económica. Y su único problema es que permite una deflexión importante, como ustedes se imaginarán. Esta foto muestra el anclado en un hormigón, un anclado muy resistente, sobre el cual se tensa el cable. El cable es tensado y eso mejora o disminuye su desplazamiento lateral en caso de un impacto. Esta barrera también es económica de mantener porque habitualmente los cables no sufren daño y se reemplazan los postes, que son postes simplemente hincados. Es decir, con la máquina adecuada se reemplazan en un par de horas. Aquí está la barrera de acero, de poste débil, o sea, la barrera funciona casi igual que el cable, se flexiona bastante, digamos, y eso reduce el daño en los vehículos también. Es decir, lo que se recomienda, al revés de lo que uno pensaría, es la barrera de poste débil que está solamente hincado en el suelo. Las barreras en que se hinca sobre una base de hormigón son barreras de menor deflexión que se utilizan en lugares en que no haya espacio detrás de la barrera y que necesitemos una menor deflexión. Por ejemplo, acá está claro que el espacio del vehículo va a estar acá, digamos. Aquí está una barrera en que muestra un vehículo pesado, ¿no? Esta barrera tiene que tener un diseño bastante exigente para esto. Están las barreras de concreto y las barreras móviles. Hay un sistema de barreras que entiendo que está patentado, en que supongamos que un puente que tenga 2 pistas por lado, pero tenga hora punta en una dirección en la mañana y otra hora punta en la dirección opuesta, se puede instalar una barrera que una máquina pasa, por ejemplo, al mediodía y corre la barrera. Entonces va dejando 3 pistas para el lado más utilizado. Lo va corriendo todos los días. Ahora también se puede hacer una superficie de tierra simplemente para proteger, en este caso, un puente, digamos.
Y aquí están las dimensiones y las alturas. Aquí está la foto de cómo queda eso. Es bastante elevado por lo que se ve. Tiene una pendiente importante y seguramente el conductor cuando ingrese por esta zona va a tener bastante tiempo para bajarse de esta zona. Tratamientos de los extremos. El tratamiento de los extremos es muy importante porque un choque contra un extremo sin terminación va a significar que la barrera puede entrar en el vehículo, especialmente las barreras de acero. Y si es una barrera de hormigón, peor aún, porque la barrera puede, porque va a hacer chocar contra un objeto fijo, que es un accidente grave, por definición. Vamos a ver ejemplos de cómo se hacen esos extremos más adelante. Bueno, están los efectos del terreno, las soleras de nuevo. Aquí están las pendientes entre las dos calzadas y dónde se debe instalar una barrera. En este caso, como la pendiente acá es menor, hay zona de recuperación, por lo tanto no se necesita una barrera, pero si las pendientes son mayores, se van a necesitar a los dos lados. Y si las pendientes no son muy significativas, basta una barrera central. Obviamente esta es la configuración deseable, porque desde el punto de vista de los vehículos, estos se salen, no se salen, o sea, se salen de la calzada, pero obviamente son menos los vehículos que se salen más metros desde la calzada. Por lo tanto, una barrera de este tipo va a recibir menos impactos. Aquí está la barrera, en la cual hay una barrera al medio que se corre, y aquí viene una mediana plana, digamos. Este es la zona central, hay tráfico a estos dos lados, y en esta curva se pone una barrera tal de que los vehículos no pasen derecho contra el otro tráfico. Esa barrera llega hasta aquí solamente. Aquí está la barrera que se hace en un pilar de un puente o de un paso peatonal. No está exactamente tocando el pilar, digamos. Y aquí está el terminal que vamos a hablar, que se absorbe la energía seguramente por colapsar, y por lo tanto evita los daños o disminuye los daños cuando el vehículo choca de frente. Las barreras del puente. El puente, la baranda del puente, ya dijimos que era un problema porque constituye una barrera rígida, por supuesto. No se puede poner como baranda del puente una barrera flexible, porque detrás de la barrera no hay nada, digamos, está el río. Por lo tanto, como las barreras que llegan al puente son flexibles, va a ser necesario reforzarlas de tal forma que la barrera, al retroceder, no deje al vehículo chocando de frente contra la baranda del puente. Vamos a ver las fotos que hay acá. Aquí están las recomendaciones. Aquí está la barrera central, en realidad. Empieza abajo, que es una de las formas de hacer un terminal para que el vehículo no impacte directamente. Bueno, aquí está una barrera que falló, pero igual disminuyó la velocidad del vehículo. En este caso es una barrera que está anclada al hormigón y por eso quedaron los trozos de poste aquí.
Y este es un ejemplo, obviamente, de que la barrera tiene una resistencia inadecuada. Ese es un puente. Como se puede ver, es bastante rígido la baranda llega hasta acá, y esto está agregado seguramente por los vehículos pesados, que en un puente sí que tenemos que evitar que un bus caiga al río, digamos. Vamos a buscar los diseños de barrera. Este es un caso en que se analizó un puente antiguo y se agregó una nueva norma. Este es un caso de Nueva York en que la baranda del puente está acá atrás y seguramente se consideró que su resistencia mecánica era inadecuada y por lo tanto se instaló una barrera bastante de mayor rigidez, digamos, una barrera doble de acero. Y aquí tienen incluso el anclaje. Esta es la baranda del puente, la barrera se instala acá, están los detalles de apennado, etc. Y por supuesto se deja atrás el espacio para los peatones, si es que es posible. Aquí están las barreras. Se puede instalar una barrera de acero que se va a aplastar y por lo tanto va a reducir el daño en los vehículos. Incluso se instala una barrera en este caso que tiene una palanca y al impactar se levanta. Y estos son los casos de puente, de barreras súper resistentes para evitar de que un vehículo caiga, en este caso un río, al parecer. Y de nuevo hay una prueba de choque. Igual acá, digamos. Igual este caso. El ángulo de choque, por supuesto, es un ángulo que es parte de la especificación. En un caso anterior vimos que era 15 grados. Bueno, aquí está la descripción de diversas barreras. Si usted tiene que instalar una barrera, yo sugiero que busque las especificaciones de algún estado, que son muy fáciles de encontrar en el departamento carretera, porque son diseños estándar. No son diseños que se incluyan en el plano de la carretera. En el plano de la carretera se pone solamente la ubicación y el tipo de barrera. Pero la obra tipo de la barrera está en un anexo, digamos. Bueno, aquí está la barrera para vehículos pesados. Aquí están las barreras de una calzada. Acá abajo hay un río, digamos, aquí es una baranda de puente. Lo que no dice, pero estos postes se ponen bastante más cerca uno de otro. Aquí se ve. Estamos llegando a la baranda y como se puede ver, los postes se empiezan a poner más cerca para aumentar la rigidez de la barrera. En sección lateral se ve así, digamos. Los postes tienen un mayor distanciamiento. En un momento se agrega una segunda barrera para también aumentar la rigidez por este efecto, y se sigue y está apennado a la baranda del puente. No queda de tope, digamos. Porque si quedara de tope, un vehículo podría impactar y por poco que se corra va a chocar de frente contra la baranda. Ahora, desafortunadamente las barreras antiguas en Chile tienen que ser rediseñadas porque las barreras se están construyendo, o sea, se construyeron 20 o 30 años atrás y no se amarraron a la baranda del puente, más aún dejaron un pequeño espacio acá. Entonces han ocurrido accidentes en que un vehículo choca contra la barrera se deflecta a la distancia que hemos visto, o sea, medio metro, por ejemplo, y significa que choca casi de frente contra la baranda del puente.
y han ocurrido accidentes fatales por eso. Aquí igual tenemos el mismo caso. A medida que nos acercamos a la baranda, aparece la segunda perfil W de acero y están anclados apropiadamente y los postes puestos más cerca. Esta es la típica transición desde la barrera de la carretera al puente. Aquí hay otra que es similar. Está diciendo que aquí son cuatro postes, digamos, y acá son 3. Igual en este otro diseño. Este diseño es más moderno. Esta terminal de barrera para pasar de 1 a 2 existe como un elemento preformado, por así decirlo. Por lo tanto, es bastante más eficiente que empezar 2 barreras solamente. Y de nuevo está el anclaje a la baranda. Todos estos casos son exactamente lo mismo. Son anclajes con postes más cercanos, etc. Ese es el estándar de diseño habitual. Después entramos a un aspecto que yo he estado mencionando, que son los tratamientos de los extremos de la barrera. Uno de los accidentes más graves que puede ocurrir es precisamente chocar de punta contra la barrera, con lo cual la barrera, si es de acero, va a entrar al vehículo. Y por supuesto las consecuencias van a ser muy graves. Y a mí me ha tocado ver casos en que la barrera no solo entra al vehículo, sino que lo atraviesa completamente. El vehículo queda completo dentro de la barrera. Y si hay un pasajero en la línea, vamos a tener un accidente muy grave, digamos. Pero este capítulo lo vamos a ver en la próxima sesión para verlo entero, digamos, no verlo parcialmente.